Buenas tardes, mi nombre es Daniela Cabrera, estoy en sexto semestre de la Universidad de Indoamérica de la carrera de Derecho. Y en este video vamos a hablar sobre las formas o modos de extinguir una obligación. Primero tenemos que entender que cuando hablamos de derecho, decimos que una obligación es cuando una persona puede obligar a otra a hacer o cumplir con algo que ya ha sido estipulado, es decir, se convierte en una relación jurídica. En nuestro país tenemos 11 formas de extinguir permanentemente o por momentos o por un tiempo una obligación. Empezamos por la convención. La convención se conoce también como resiliación y se da cuando dos personas tienen o están de acuerdo en dar por terminada la obligación. Es decir, cuando hablamos de convención, damos por terminada la obligación por mutuo acuerdo. Después tenemos la solución, que también conocemos como pago efectivo, que es una de las formas más sencillas de extinguir una obligación, ya que como sabemos, en cualquier lugar extinguir realizando el pago de la obligación es la forma más rápida de extinguir una deuda. Entonces, cuando hablamos de solución o pago efectivo, es la forma más rápida y efectiva de terminar la obligación realizando el pago. En tercer lugar, tenemos la novación. La novación es parecida a la convención, con la diferencia de que la convención extingue por completo la deuda. En cambio, la novación no. La novación transforma la deuda o la obligación de una forma que sea un poco más accesible y más conveniente para las dos partes, porque al igual esta tiene que ser de mutuo acuerdo. Entonces, si bien extingue la deuda anterior, no la extingue por completo, la transforma. Después tenemos la transacción. La transacción es otra forma de extinguir una obligación y se realiza con una transacción válida que debe ser aceptada por el acreedor de la deuda. Y aquí utilizamos un principio súper importante que son los efectos de la cosa juzgada para poder realizar la transacción. En cuarto lugar tenemos la remisión, que también conocemos como condonación. Esta se trata de perdonar la deuda, es decir, el acreedor tiene que aceptar perdonar la deuda sin recibir nada a cambio, es decir, la deuda se extingue. En otras palabras, diríamos que el deudor acepta no realizar el cobro de la deuda. Después tenemos la compensación. La compensación se encarga de extinguir las obligaciones, pero recíprocas. Tiene que ser recíproco. Y este se da cuando hay dos personas deudoras. Si no hay dos personas deudoras, no podemos utilizar la compensación como modo de extinción de una obligación. Las características principales para que podamos utilizar la compensación es que los montos sean bajos, que las dos personas estén de acuerdo y que además tengamos dos personas deudoras. Después tenemos la confusión. Cuando hablamos de confusión, es un caso muy extraño, la verdad no suele darse mucho, pero se da cuando una persona es acreedor y deudor al mismo tiempo. Ahí existe confusión entre la persona porque es deudor y acreedor y se puede extinguir la obligación por confusión. Tienen que reunirse, lógicamente, ciertas cualidades legales que encontramos estipuladas en el Código Civil para poder extinguir la deuda por confusión. Después tenemos otro modo de extinguir las obligaciones, que es la pérdida de la cosa que se debe. Esta se da cuando la cosa que se debe o que se ha acordado dar para pagar al acreedor se daña o se pierde, pero siempre y cuando el deudor no haya tenido nada que ver con esto, es decir, no sea culpable de que la cosa se haya perdido o se haya dañado. Y algo muy importante en este modo de extinguir una obligación es que debe darse antes de que el deudor se encuentre en mora, porque si el deudor ya se encuentra en mora, por más que se haya perdido, se haya dañado la cosa que se iba a dar al acreedor, tiene que pagar la mora.
Después tenemos la declaración de la nulidad. La declaración de la nulidad es una forma legal también de extinguir una obligación, pero tiene que produce una nulidad absoluta, lógicamente. Pero para poder prescindir o realizar la rescisión del acto o del contrato que hemos realizado al momento de quedar en la obligación, tenemos que ir ante un juez para que nos diga o declare que este es nulo. Y así podemos extinguir de manera obligatoria la deuda. La verdad es algo complicado declarar nulo un acto o un contrato, pero es otra forma de extinguir una obligación. Después tenemos por eventos o condiciones resolutorias. Este modo de extinguir la obligación se da por incumplimiento. Y de esta manera, tenemos el incumplimiento, ¿no es cierto?, por parte del acreedor o del deudor al contrato realizado al momento de adquirir la obligación, ya sea por el deudor o por el acreedor. Y cuando utilizamos el evento de la condición resolutoria, tenemos que disolver el vínculo entre las partes para tener como resultado la extinción de la obligación. Y por último tenemos la prescripción, que también es otro que casi no se utiliza muy rara vez y se da en desuso. Esto quiere decir cuando la cosa que está dentro de la obligación no se ha utilizado en cierto tiempo, debido o estipulado, en un tiempo específico. De esta manera se dice que no se ha utilizado, que se encuentra en desuso, que nunca se ha usado y se extinguen las obligaciones por prescripción. Gracias.